Creo que sí tiene tornillitos, pero creo que necesita calor para poderse levantar. En este no creo, profe, porque no, como le digo, ya lo han destapado varias veces. Ah, no, pero, o sea, no sé si tiene tornillos o necesita calor para sacarse. Lo que pasa es que, por ejemplo, los más recientes, Los nuevos, dije. sí, usted le tiene que aplicar calor aquí a las orillas y con una pestaña de plástico que las venden ahí, usted va levantando poco a poco la pantalla y cuando sale la pantalla, sale la placa Pegamento. también. La placa. Ah, Exactamente, el calor es para guardar el pegamento, ¿ya? o Simón. sea, así como este teléfono. Pero probable, tal vez el que usted tenga, Mira este sí una vez está. sí, ves, sí necesita calor. Pero de repente el otro SA sí necesita solo desarmadores. Sí, porque, bueno, incluso le faltan algunos tornillos. Tiene uno, dos, tres, cuatro tornillos nada más. ¿Cómo? Tiene cuatro tornillos nada más. Hay que probar si sacándolo se abre. Muy bien. Pero si quiere dejemos eso para despuesito. Después. Ah, bueno, Sí. muy bien. Y vamos a ver lo que nos tocaba, que eran los filtros. Ahí nos tocaba, ¿verdad? Sí. Ok. Solo déjeme- solo déjenme mirar. Este, ah, mire, pues los filtros tienen, pues la gran, muchas aplicaciones. Los filtros, valga su redundancia, ¿verdad? Si se llama filtros porque sirve para filtrar. ¿Y qué filtra? Señales. Lo que pasa es que cuando yo estoy transmitiendo cualquier tipo de señal, ¿verdad? Sea por cable, sea por aire o sea como sea, ¿sí? Todas esas señales tienen una frecuencia. Eh, no sé si ya se los había comentado o no, pero si no se los comento, hay una entidad que se llama SAT, ¿verdad? La SAT es la Superintendencia, no sé qué, tributaria, algo así, ¿verdad? Entonces, esa es la empresa que está para regular negocios, todo lo de la facturación, o sea, todo lo que es impuestos y cosas así, ¿verdad? Hay una que se llama SIT, SIT, Superintendencia de Telecomunicaciones, que es la empresa que ve, pero las cosas de radio, televisión y todo lo que es transmisión, ¿verdad? Ellos se encargan de todo eso. Las frecuencias, por supuesto, son compradas, las originales. De ahí hay un montón de Mara que envía señales por como sea, ¿verdad? Pero son radios piratas y cuestiones así. Entonces, pero de todos modos, uy, cada una de esas señales lleva una frecuencia. ¿Por qué tiene una frecuencia? Es para no interrumpirse, ¿sí? No sé si se han dado cuenta de que de repente si van a viajar, están aquí en Shela y ponen una radio y está tal radio, ¿verdad? Y van ustedes, está oyendo y de repente ya van lejos y pasan por un pueblito y de repente, ¡pum!, se meten otras canciones y uno dice, pucha, pues yo tenía una radio. Eso es muy sencillo. Lo que pasa es que en ese pueblo hay una transmisora, una radio pirata, que está transmitiendo a la misma frecuencia, entonces interviene. Y como está más cerca del carro de ustedes o donde estén oyendo ustedes, por eso gana, porque tiene más potencia. Simple y sencillamente, ¿verdad? Solo déjenme ver algo que...
Fue la gran música. ¿Se murió una alumna ustedes? Ya, Sí, de cuarto medicina. ¿Ah? habla en serio, Linda, profe. Linda Paola García Ashup. Paro cardíaco, man. Puchica. A la gran, en serio. Por eso ahí quise revisar. Ay, Sí, pero bueno, entonces, ¿cómo se llama esto? Les decía, ¿verdad, chicos? Uf. Las radios tienen sintonizadores o tienen filtros, ¿verdad? De hecho, en el internet también se usa, ¿verdad? Para que, por ejemplo, cuando ustedes pongan ahí cabal lo que le mueven ustedes al radio, solo entre esa señal y las demás señales queden fuera, ¿sí? Lo mismo hace el internet. Por ejemplo, si ustedes han visto el de Claro, ¿cómo se llama esto? De repente llega, ponen ustedes el cable y hay una cajita gris que le conectan y la cajita gris ya trae dos hoyos. Le conectan el RJ11 para el teléfono y le conectan un cablecito para el router. Entonces, dentro de esa cajita hay filtros. ¿Por qué? La voz humana más o menos llega a 4 kilohertz, no más, ¿verdad? De 0 a 4 kilohertz. Por más aguda, por más alta que sea la tonalidad, ni esos que cantan, va, todo el rollo, a eso es a lo que llega. Mientras que las señales de internet, pues ya vieron ustedes que está a 10 megas, a tantos megas, entonces son velocidades ya mucho más grandes. Entonces en esa cajita hay dos filtros, un filtro pasabajas y un filtro pasaaltas, ¿sí? El pasabajas está de 4 kilohertz para abajo y el pasaaltas está de 2 megas para arriba. Entonces cuando llegan las dos señales, en un solo cable, porque llegan las dos ahí. Entonces está el filtro. Entonces, como es un pasabajas de 4 kilohertz para abajo, cuando la de internet intenta pasar ahí, no lo deja pasar, solo deja pasar la voz y por eso va conectado al teléfono. Y acá, como es un altas, cuando la voz intenta pasar aquí, no le llega a la frecuencia, entonces no pasa, solo la del internet y la del internet va al router. Y así funcionan los filtros. Eso es, el tema de filtros es muy bonito porque lo que hace es dejar pasar o no dejar pasar señales. Los tres filtros más conocidos, porque hay un montón de filtros, son el pasabajas, el pasaaltas y el pasabandas, ¿sí? El pasa altas. Esto es idealmente, ¿verdad, chicos? No es que así funcione, porque no funciona. Pero idealmente, si tuviéramos una gráfica, tenemos una frecuencia que se le llama frecuencia de corte, de ahí funciona, ¿verdad? Si es un pasabajas, significa que desde esa frecuencia para abajo deja pasar las frecuencias, ¿sí? Estas de acá. Significa que las frecuencias más altas no pasan, ¿sí? Por ejemplo, si la pusiéramos de 1 mega, ¿verdad? 1 megahertz, eso significa, ¿verdad? Que todas las señales que estén desde 0 hasta 1 megahertz van a pasar a través del filtro. Pero las señales por encima de 1 megahertz van a desaparecer, o sea, van a ser cero. Si la pudiéramos medir con un multímetro, lo que vamos a medir ¿cómo se llama esto? Es cero, ¿verdad? ¿Ok? Así funciona un pasabajas. Idealmente, aunque no funciona así, ¿verdad? Ahorita vamos a ver eh, cómo funciona realmente, pero ese es un pasabajas, ¿sí? Ok, ¿cómo se llama esto? Un pasaaltas funciona al revés, ¿verdad? Yo tengo una frecuencia de corte, ¿sí? La elijo, ¿verdad? Ahí van a ver ustedes cómo se calcula, y desde esa frecuencia para arriba me deja pasar las señales. Las que sean más bajas que él no pasan.
¿sí? O sea que si este fuera también de 1 MHz, significa que todas las señales más altas de 1 MHz van a pasar a través del filtro, pero las que sean más bajas de un megahertz no se va a poder pasar, ¿ok? ¿Estamos con eso? Sí, profe. Ahora, hay otros, ¿verdad? Pero otro que vamos a ver nosotros es el pasabandas. ¿Qué hace un pasabandas? Un pasabandas va a tener dos frecuencias de corte, ¿sí? Dos. Una frecuencia de corte inferior, 1, y una frecuencia de corte superior, 2. ¿Y qué va a hacer este filtro? Muy sencillo. Este filtro lo que hace es que las frecuencias que estén en medio de estas frecuencias son las frecuencias que sí van a pasar a través del filtro. Frecuencias más bajas que esta frecuencia no van a pasar, o frecuencias más altas que estas tampoco van a pasar. O sea, prácticamente si fuera algo matemático, ya sabemos que esto es un rango, ¿verdad? Entonces yo puedo decirle, mire, en este filtro me van a pasar frecuencias de 2 MHz, ¿sí? Hasta, por ejemplo, 6 MHz, ¿sí? Entonces, todas las frecuencias que estén dentro de 2 MHz para 6 MHz van a pasar, pero las inferiores no y las superiores tampoco. ¿Ok? Eso sería. Este sería un pasabandas, ¿verdad? ¿Y por qué le dicen pasabandas? Porque solo pasa un rango, una banda en específico, ¿verdad? La mayoría de los radios lo que tienen son pasabandas. ¿Por qué? Porque este entra a la 97.3 y no otra, ¿verdad? Ni más arriba ni más abajo, ¿verdad? Pero eso sería un pasabandas. Así funciona. ¿Ok? ¿Estamos ahí, mi estimado Franklin? Sí, profe. Vamos a borrar acá. Ahora, viene algo muy importante. Los filtros no funcionan así porque nada de los nada es exacto. ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente. Por ejemplo, si fuera un pasaaltas, ¿sí? Digamos que este va a ser un pasaaltas. ¿Sí? Entonces, aquí está la frecuencia de corte y de ahí para arriba, todas estas señales funcionan y supuestamente, esto es la frecuencia de corte, y supuestamente las frecuencias de acá no deberían de funcionar, pero no es así, siempre tiene un margen de error, ¿sí? Entonces, más o menos realmente está así, ¿verdad? ¿Qué significa? Que estas señales cercanas a la frecuencia de corte también van a pasar. Eso sí, no van a pasar en su totalidad. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, que esta fuera de 4 MHz, ¿sí? Ahí estamos. Y que, por ejemplo, ahí está, Z se me fue ahí. Esta midiera 6 voltios. ¿Eh? Entonces, cuando pasa una de 5 megahertz, calidad, está por encima y va a tener los 5 voltios. Pero, por ejemplo, si pasa una de estas, que por ejemplo puede ser una de 3, ¿sí? Muy probablemente no va a tener los 6 voltios, sino va a tener tal vez unos 4.3 voltios. ¿Por qué? Porque ya estas señales no están pasando cerca del filtro. Ahora, mientras más se vaya acercando esta frecuencia a la frecuencia de corte,
por supuesto va a ir agrandándose y mientras más lejana esté, por ejemplo, una de 1 MHz, ¿sí? Muy probablemente la de 1 MHz ya tire 0 voltios, ¿ok? Pero no son del todo, ¿cómo se llama esto? No son del todo exactos, ¿sí? Lo mismo pasa con un pasabajas. Si esta es la frecuencia de corte, va para acá, pasan estas señales, pero por supuesto siempre hay un poquito de estas señales que se van colando. Y ustedes me preguntan, profe, ¿y cómo hacemos para reducir esta brecha? No se puede eliminar, nunca, nunca se va a poder eliminar. Hay dos formas de hacerlo, ¿sí? Hay dos formas de reducir eso. Los filtros, pasa altas, pasa bajas, pasa bandas, se pueden realizar de dos formas. Pueden ser filtros activos o pueden ser filtros pasivos. Por ejemplo, los que ustedes ven ahí en claro que están conectados son filtros pasivos. ¿Sí? Ahorita vamos a ver por qué filtros activos y por qué filtros pasivos. ¿Ok? Y otra cosa es poner doble filtro. ¿Sí? O sea, poner 2 veces el mismo filtro hace que esa señal se vaya reduciendo. ¿Qué significa eso? Significa de que si yo le pongo 2 filtros a esta señal, por ejemplo, a ese pasabajas, ¿sí? Es muy probable que ya no tienda así, pero que se reduzca y vaya más o menos así. Pero aún así, estas señales aún pasan, ¿sí? Pero ya va a ser menor el rango. Y por supuesto, los filtros activos, ¿sí? Es otra forma de ir reduciendo eso, porque los filtros activos son más eficientes que los filtros pasivos, pero tienen una desventaja sobre los filtros pasivos, ¿ok? Entonces, los filtros pueden ser filtros activos, filtros pasivos, ¿verdad? Pasa altas, pasa bajas, pasa bandas. Hay otros, pero esos no los vamos a ver, ¿verdad, chicos? Pero ¿a qué me refiero con activos y con pasivos? Muy sencillo. Si han visto lo de claro, solo agarran el cable, ponen ese cubito gris, ¿verdad? Y lo ponen y ustedes ven que no está conectado a la corriente como si está conectado el router. Ustedes conectan el router, pues tienen que enchufarle a la corriente y ponerle un voltaje para que funcione. Si no, el router no funciona. Pero esa cajita gris no se conecta a nada, solo al cable el cable que trae el internet y la telefonía. Porque ahí adentro hay filtros pasivos. Los filtros pasivos no necesitan alimentarse para funcionar. ¿Qué significa eso? Que si yo lo armo en protoboard, no necesito alimentarlo con una fuente, sino agarro el generador y el osciloscopio, le conecto el generador a mi filtro y van a ver ustedes qué hace el filtro sin necesidad de alimentarlo. Raro, pero así funciona, ¿verdad, chicos? O sea, estos filtros no necesitan una alimentación. Ahora bien, los filtros activos sí necesitan una alimentación. ¿Por qué? Porque utilizan un chip, utilizan ¿cómo se llama esto? Utilizan un 741, que también ya lo vamos a ver, ¿verdad? Utilizan un comparador, digo, un amplificador OP-AMP, que es el 741, pero lógicamente el 741, ¿cómo se llama esto? Necesita estar alimentado. Entonces, para poder usar filtros activos, necesito una fuente de alimentación. Imagínense, por eso claro, definitivamente, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se hacen los filtros pasivos y cómo se hacen los filtros activos? Vamos a empezar por un filtro pasivo, ¿sí? Los filtros pasivos utilizan elementos pasivos. ¿Cuáles son los elementos pasivos? Una resistencia, ¿sí? Un capacitor, o también utiliza una bobina, ¿sí? ¿Cuáles son los más eficientes? Los que usan los tres, pero nosotros no vamos a entrar mucho a detalle ahí, ¿ok? Bueno, vamos a empezar con el filtro pasabajas, ¿ok? El pasabajas. Vamos a ver, filtro pasabajas.
Y un filtro pasa-baja se ve de esta forma. Miren. Una resistencia con un capacitor. Y aquí estaría su salida. Esta sería su entrada. Y esta sería su salida. Sería la resistencia. Y esto sería el capacitor. ¿Verdad? ¿Cuál es la fórmula para encontrar la frecuencia de corte? O cuando nosotros la queremos encontrar, es 1 partido 2 por pi por R por la capacitancia. ¿Ok? Y ahí estaría la frecuencia de corte. ¿Pueden copiar la fórmula, chicos? Ya, profe. ¿Veamos? Entonces, ahí tenemos y ese es el primero que vamos a trabajar. Como ahorita no estamos en el colegio, ¿verdad? Aunque de repente pedimos ahí una idita, no sería mala idea, por lo menos tener un taller con esto de los filtros y con el 7441 para que vayan viendo ustedes. Entonces, ¿cómo se llama esto? Pues vamos a utilizar, ¿cómo se le llama esto? Livewire, todavía tienen instalado Livewire, ¿verdad, chicos? Sí. ¿Ok? Ok, entonces, para que vean ustedes cómo funciona, vamos a utilizar Livewire. ¿Ok? Vamos a ir a abrir Livewire.